Apakieye shoronga, apakieye shoronga, iyamo kiyoma maipani, iyamo kiyoma maishuru, bawa de ajuani bomio. Apakieye shoronga, iyamo kiyoma maipani, iyamo kiyoma maishuru, bawa de ajuani bomio. Apakieye shoronga, apakieye shoronga. ¿Quién es Iyamio Soronga? ¿Es una divinidad o una bruja? ¿Cómo podemos protegernos de su influencia? Mi nombre es Ricardo Ochoa y estamos en Soy Yoruba. Iyamio Soronga, también conocida como la Madre Ancestral, se dice que fue esposa de Obatala. Según cuenta la mitología yoruba, ambos son quienes poseen la Igba Odu o calabaza del destino. A Obatala le pertenece la mitad superior, que representa el mundo visible, y a Iyamio Soronga la mitad inferior, que significa el mundo invisible. La historia de Iyamio Soronga en la tierra está marcada por dos grandes eventos. En el primero, se dice que bajó a la tierra escondida en el estómago de Orunmila, debido a que no poseía ropa y los demás orisas se habían negado a prestarle ayuda. Cuando llegaron a la tierra, Iyamio Soronga se rehusó a salir del cuerpo de Orunmila, y mediante Bo, fue que la pudo expulsar, provocando la ira de la madre ancestral. La otra historia cuenta que en cierta ocasión Iyamio Soronga le encargó a su hermana Eniyan, que significa la humanidad, a su único hijo, el cual era una ave. Sin embargo, los hijos de Eniyan le dieron muerte mientras jugaban. Cuando Iyamio Soronga se enteró de la fatídica noticia, encaró a Eniyan y le dijo: «Yo siempre cuidé de tus 10 hijos y nunca tuve un solo problema. En cambio, tú no pudiste hacerlo con el mío». Y en venganza, Iyamio Soronga juró sembrar el miedo y el terror en la humanidad. Hola amigos de Soy Yoruba, nuevamente es un placer poder saludarlos y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Iyamio Soronga, la madre ancestral. Y para hablarnos de este tema tenemos al babalawo Ricardo Hernández y Faola Fatumbi, babalawo del tradicionalismo yoruba. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias que estés nuevamente en tu programa. Y te pregunto, Iyamio Soronga, ¿cómo es este culto? Awon y Yami Agba, nuestras madres ancestrales. Un culto, Ricardo, hermético, un culto buscado por muchas personas en las tierras yorubas con la finalidad de apaciguar una energía que generalmente y en la propia literatura de Ifá aparece como antagónica al destino humano. Antagónico, o sea, ¿que se opone? Se opone porque en definitiva es considerada no una divinidad en la jerarquía de energías del panteón yoruba, sino un espíritu que corresponde a un ayogun. O sea que viene a poner algún tipo de tropiezo, algún tipo de enseñanza, algún tipo de traba en la vida de las personas, Ricardo. Es correcto. Ayogun es una síntesis de varias palabras, Emi Tonyani Logun, que significa el espíritu que está dispuesto a pelear con otro, que en todo momento tiene un ánimo bélico. Tradicionalmente pensamos que solo Iku, Arun, Ofo y las demás energías o principales malvados son los únicos que se oponen al destino humano. Pero Iyamio Soronga es considerado una Ayogun porque está lista a pelear contra el destino de los seres humanos. Ahora, una pregunta, Ricardo. ¿Es Iyamio Soronga? Dices no es una divinidad, pero es un ser creado por Olodumare. Es correcto. En las jerarquías tenemos de manera ascendente, en orden ascendente, tenemos al Supremo Ser, Olodumare, cuyo nombre profundo es Akamara, pero todos lo conocemos como Olodumare, incluso como otro de sus títulos, Olofin. Después de ello vienen los Irunmales y los Orisas. Y abajo de estas jerarquías están los espíritus. Espíritus que gobiernan la naturaleza, que están inmersos en la vida del ser humano a lo largo y ancho de todo el planeta
y que influyen también notoriamente en la vida de los seres humanos. Y en la última escala tendríamos todavía a los amuletos y talismanes, que son también una síntesis de energías que son deliberadamente colocadas en un dispositivo para el uso humano. Entonces, Iyami Oxoronga es un espíritu que está en la atmósfera, porque su nombre más profundo también, Iyalode, es traducido en el yoruba más profundo, la dueña de la atmósfera. ¿Por qué? Porque son las dueñas de todo lo que hay alrededor del globo terráqueo, ya que ellas no se mueven solo sobre la tierra, sino también en el aire. Y eso hace que sean más rápidas sus acciones, más rápidos sus movimientos, y por eso son consideradas dueñas de todo lo que hay alrededor de la tierra. Ahora te pregunto, Ricardo, dices Iyalorde o Yalorde. ¿Es correcto entonces también dentro del culto afrocubano llamarle a Ochun Yalorde? Porque bueno, también se le llama Yalorde, muchas personas le llaman a Ayomoya Yalorde. ¿Es correcto llamarlas a ellas Yalorde también o realmente es exclusivo este término para Iyami Oxoronga? Es un término que tiene varias acepciones y que tiene varios usos dependiendo del contexto donde lo estamos manejando. También es conocido Ekbe Yalode como el primer Ekbe fundado por Oshun, y que es también correcto llamarla así, porque es la madre que ha fundado el primer Ekbe, con el que los seres humanos fueron afiliándose. Y bueno, curiosamente es un Ekbe también femenino. Ahora, si estamos hablando de ¿cómo nos podemos referir a Iyami Oxoronga? No una divinidad, un ser, una creación. ¿Cómo podríamos definirnos cuando hablamos de Iyami? Un espíritu que influencia la vida de los seres humanos. Ahora, cuando hablamos de Iyami Oxoronga, por ejemplo, te voy a citar en este caso al Chief Ifawole Aworeni, que él comenta que bueno, a Iyami Oxoronga no se le hace un trono, no hay un lugar para cultuar en el caso de otras divinidades. ¿Es cierto esto? Mira, yo respeto profundamente la opinión de los mayores, sí, y en cada tierra que he visitado he podido distinguir diferencias. Hay algo muy importante aquí, Ricardo. Esta información que yo te comparto es una información que no es de internet ni de libros. Sí. Es una información que nos atrevimos a ir a buscar a diferentes tierras, visitando Isein, Benin, Oshogbo, Lagos y propiamente la tierra de Otá. La tierra de Otá es la tierra donde desciende Osameyi, es la tierra de Osameyi. Cada tierra yoruba tiene un odu que le corresponde, y en este caso Irete Olota y Osameyi son los odus de esta tierra. En esta tierra ellos te comentan y te platican que evidentemente puede haber o no ícono, puede haber o no algún sitio de veneración. La literatura nos marca muy claramente ahorita Meta, el lugar y la encrucijada donde podemos encontrar la presencia de Shodara como la presencia de Iyami Oxoronga. Son vórtices de energía donde podemos encontrar su presencia. Muchas veces no existe el Orisha Bigba como tal, el Orisha Bigba entendiéndolo como el objeto sagrado de un Orisha. Eso es correcto. Sin embargo, el que haya o no ícono no va a determinar el que exista o no Iyami Oxoronga. El ícono tiene el único propósito de hacerle llegar al afiliado al culto una manera de estar interactuando con esta energía, que bien podría ser en el lugar de la naturaleza que le pudiera pertenecer a Iyami. Si yo ahorita no tuviese un ícono de Olokun, ¿a dónde podría ir a la naturaleza a buscarlo? Al mar. Al mar, definitivamente. Si yo no tuviera el ícono de Oshun, ¿a dónde podría ir a hablarle con sinceridad y honestidad a Oshun? Al río. ¿Dónde está el altar de Iyami Oxoronga? Bueno, lo más sencillo es ir a la literatura. ¿Dónde se posan las aves que representan a Iyami Oxoronga? En las copas de árboles. Ahí pernoctan, ahí viven. Incluso hay árboles que son el antídoto de Iyami Oxoronga, como lo es Igiobo, donde no se posa nunca un ave. Quiere decir que ahí ellos no se posan porque ahí no pueden resistir la energía. ¿Y con eso árbol podríamos hacer un acosé, claro, o un resguardo? Con la corteza Ekpo-Obo es tradicionalmente usada como el repelente de Iyami, porque ahí nunca se para las aves, nunca se posan las aves. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Soy Yoruba. Cuando la sal, Iyo en Yoruba, llegó a la tierra, se le dijo que no iba a ser nadie en la vida. Entonces se le recomendó ir con Orula por adivinación. Ahí se le marcó Ebo y lo hizo prontamente. Y es por eso que Iyo, la sal,
es ampliamente utilizada en los rituales yorubas y también en la alimentación de los seres humanos. Estamos de regreso, estamos conversando con el babalawo Ricardo Hernández y Faola Fatumbi acerca de Iyami Ochoronga. Ahora, Ricardo, fíjate, generalmente cuando se habla de Iyami Ochoronga, no deja de venir al tema los ancianos de la noche. ¿Qué relación tienen estas dos figuras? Dentro del contexto de Iyami Ochoronga encontramos jerarquías. Evidentemente este es un culto femenino, pero no exclusivo. Es decir, hay masculinos que pertenecen al culto llamados Osho. El Osho está en segundo grado después de la jerarquía de una persona femenina, es decir, de como una yele. Brujo, se ubica como brujo, ¿no? El Osho. Él es segundo en rango. El primer rango es Eyele. Eyele es una persona, una mujer que ha logrado una transformación notable, que tiene la capacidad de ostentar ciertos poderes de transformación y que por ende ocupa el primer rango. Entonces, en este culto que es hermético, no es proselitista ni anda buscando afiliados, tenemos jerarquías masculinas y femeninas, pero hay que aclarar, el hombre queda relegado a segundo término como un servidor de ellas. Fíjate, me voy a regresar a un punto, Ricardo, donde hablas acerca de ese caos que genera Iyami Ochoronga, pero al final es un caos que viene a generar un orden. Es correcto. Porque yo me quiero imaginar, Ricardo, cómo sería la vida, la existencia de los seres humanos si no hubiera ese tipo de caos o ese tipo de ayogunes o ese tipo de tropiezos que nos puede provocar Iyami Ochoronga. Entonces, no es una divinidad, bueno, ya dijimos no es una divinidad, pero no es necesariamente un ente negativo. Es correcto. Olodumare, me preguntabas tú si habían sido creadas por él, y evidentemente Olodumare es el creador y la fuente universal de todo lo que nos rodea. Y Iyami Ochoronga es considerada en la parte más profunda del culto el látigo de Olodumare. Esto puede parecer paradójico porque de pronto ¿cómo puede ser posible que Olodumare permita que ellas puedan infligir dolor al ser humano? Cuando su función o todo el mundo lo coincide como el ser dador de paz, de tranquilidad y está ahí esa contraparte. Pero resulta que los seres humanos tenemos la mala virtud o el mal hábito de ser malagradecidos. Entonces, Ricardo, ¿en qué momento es cuando nosotros nos acordamos de Dios? Hasta que estamos siendo apretados por algo que nos está afligiendo. Solo uno ve a Dios entre lágrimas. Y es cuando entonces recordamos que existe un ser todopoderoso que nos ha dado un discurso de cómo llevar la vida y nosotros hemos omitido hacerlo. Entonces viene el látigo de Iyami para hacernos respetar la ley de Dios. Ese es el concepto que ellos manejan para podernos dar a entender por qué infligen continuamente dolor al ser humano. Aquella persona que maltrata a sus hijos, a sus padres, que maltrata al género, a sus semejantes, que todo el tiempo está siendo noxo en su entorno, debe de recibir en algún momento alguna consecuencia de esos malos actos, y es donde Iyami se posa y comienza a hacer un trabajo para poderlo alinear. Esa es la palabra. Entonces podríamos decir que los diferentes tropiezos que la gente vive, como el infortunio, la pobreza, la enfermedad, son consecuencia de Iyami. No todo, parcialmente. Te lo pregunto, Ricardo, porque mucha gente trata de justificar siempre todo lo que sucede a su alrededor como influencias externas. Es que me están haciendo Osho, brujería. Es que las Iyamis, no necesariamente. No necesariamente, no. Sería hablar de algo que rebasaría las capacidades de Iyami. Hay consecuencias de romper tabús y vienen de orisa. Hay orisas que evidentemente son causantes también de algunas enfermedades por romper los tabús, por no estar alineados con los consejos y recomendaciones que nos da el oráculo que consultemos. Finalmente, es decisión del ser humano estar alineado con esos consejos, recomendaciones y tabús, o decidir romperlos y sufrir las consecuencias, y esto también somos responsables de ello, nosotros mismos. Nosotros mismos. Ahora que mencionas a los orishas, te quiero preguntar, Ricardo, ¿puede llegar a ser Iyami Ochoronga más poderosa que la influencia de muchos orishas? Iyami Ochoronga influye con mucho peso en todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando realizamos medicina o hacemos sacrificios,
y en ocasiones puede bloquear que los voces y los sacrificios o las medicinas puedan funcionar. Hay una oposición energética, pero no es que sean más poderosos, son rangos diferentes. Entonces habría que atender la parte donde nosotros accedemos a Orisha para vivir una vida en acuerdo al discurso de Olodumare. Y en el caso de Yami Oxoronga no accedemos a buscar consejo y recomendación, solamente buscamos apaciguarles. Ahora te pregunto, en algunas regiones del África hay una festividad que se llama Gelede, donde se hace en honor a Yami Oxoronga. ¿Qué significado tiene esto? Mira, sobre Gelede no he investigado mucho, sería hablar de más, solo me ha referido mi Oluo, que Gelede es una festividad femenina, igual es un culto a la feminidad, a la fertilidad, que tiene que ver mucho con la ropa, con el asho. El asho es la vestimenta, es algo muy importante dentro de esta festividad, pero no propiamente parte de lo que es el culto hermético de Yami Oxoronga como tal. Son asociados, pero son asociados, pero son con sus significados y sus aperturas diferentes hacia cada cultura, hacia cada comunidad. Y fíjate que en breve les vamos a tener esa información acerca de Gelede y vamos a tratar de hacer una entrevista o a tratar de hacer un reportaje especial para saber cómo en África se le cultúa o cómo en África se le hace este tipo de festividad. Ahora, te pregunto, Ricardo, ¿cómo saber, cómo reconocer si Yami Oxoronga está presente en algún lugar, si está cerca de nosotros? ¿Hay alguna forma de sentir su presencia o cómo se manifiesta? Bueno, aquí hay aspectos esotéricos y exotéricos que debemos respetar mucho, pero bueno, independientemente de que un oráculo te puede manifestar la presencia o la influencia de Yami, hay señales en algunos entornos, en las casas, por ejemplo. Siempre hay en las esquinas de las casas telarañas, ¿no? Esas telarañas son visores de Yami. Esos animalitos funcionan de alguna manera como colaboradores de Yami Oxoronga. Eso nace generalmente en Osalofo Bello. Y en Osameyi, al igual que muchos otros signos, Osameyi, Osalofo Bello habla la presencia indiscutible de Yami. Pero eso dices, ¿es un visor o puede ser una ventana de Yami? Sí, son ventanas. De hecho, son lugares donde convergen 3 dimensiones. Si tú ves la esquina hay 3 líneas, es como un oritameta, es muy parecido. Sí. Son focos donde Yami está observando, observando la vida, el entorno de las personas. Ese aleteo de pájaros que se escucha en la noche, los aleteos de los pájaros, algunas señales que nos dan de la presencia de aves que súbitamente, repentinamente llegan a tu patio, a tu jardín. En ocasiones se está llevando un juicio de Yami hacia la persona. Mucha gente cree que Yami solo está lista para atacar porque yo lo pida. Sí. La mitad del planeta ya no existiría, Ricardo. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Soy Yoruba. Mi nombre es Bolaji Adebayo Aliu. Vamos a aprender Yoruba. Nísìnyí a fẹ́ kọ́ àwọn nọ́mbà. Y a partir de 10, de 11 a 20, ya tiene mọ́kànlá, méjìlá, mọ́kànlá 11, méjìlá 12, mẹ́tàlá 13, mẹ́rìnlá 14, mẹ́ẹ̀ẹ́dógún 15, mẹ́rìndínlógún 16, mẹ́tàdínlógún 17, méjìdínlógún 18, mọ́kàndínlógún 19, ogún 20. Fíjate, te comento y le comparto a los amigos de Soy Yoruba que yo siendo muy joven, estoy hablando 12, 14 años, yo recuerdo que en las noches, yo siempre he sido un hombre muy nocturno, y recuerdo que 1 a 2 de la mañana escuchaba un aleteo, pero intenso. Y a mí me llamaba mucho la atención porque decía, bueno, yo no vivo en una zona, aquí en el Estado de México, donde haya murciélagos o ese tipo de aves, y me intranquilizaba, no me espantaba, pero me intranquilizaba. Y hoy con los años, Ricardo, te puedo decir que muy seguramente estaban ahí, seguramente alguna Yami, alguna presencia. Es correcto, están en todo momento cerca de nosotros, y bueno, son parte de
de las culturas donde se interpretan muchas veces esas presencias. Por eso dicen, cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿verdad? Exactamente. Son refranes populares en cada cultura. Podemos observar que hay una similitud de equiparar a las aves con la presencia de las brujas. Ahora, estás comentando esta palabra bruja, y no solo en África, Ricardo, sino también aquí en parte de América, en Occidente, en Europa, donde tiene presencia la cultura yoruba, el simple nombre Iyame Oshoronga causa mucho temor. Inclusive dentro de muchos religiosos no pronuncian la palabra Iyame Oshoronga porque lo mantienen como un tabú, o mucha gente dice que la estamos invocando. ¿Es cierto esto, Ricardo? Hay palabras que son peyorativas. Son términos que no se deben usar porque es una manera de hablarles a ellas con mucho, como faltando al respeto, como retando. Por eso hay oriquis que son aceptados para llamarlas, y por ejemplo Awon y Yamiakba es un nombre un oriqui es un encantamiento. Es una alabanza, es un nombre de alabanza. Para explicarle a los amigos, oriqui es un nombre de alabanza que le permite a la persona emular las virtudes o las capacidades o las hazañas que ha llevado a cabo esa energía o por la que es reconocida, y con eso es una especie de adulación sana para poderlo mencionar sin atraer algún enojo, despertar la ira, ¿no? Entonces, ayé es una palabra que sí se utiliza mucho, yami ayé, pero eso ya es como decirle a una persona terrenal, a una mujer, pues que ella es bruja. Entonces, el sentido con el que manejemos las frases y los oriquis profundos es lo que nos va a dar ese resultado. Ahora te pregunto, Iyame Oshoronga, ya dijimos, no es una divinidad, es un ser, es una creación, es un espíritu, es un egun, podemos decir. Espíritu. Es un espíritu. Ahora, como tal, no se le puede combatir como hablásemos de otro tipo de entidades. Se dice que a Iyame se me va la palabra de la mente, se le apacigua. Existe un método. ¿Cuál es ese método, Ricardo? Mira, la literatura nos dice que existe el IPC. Nosotros tenemos Ebo, Tutu, propiciaciones, ¿verdad? En Iyame Oshoronga existe IPC. La etimología de la palabra nos va a dar a conocer qué significa. I-B-S. S no se debe confundir con ese, con pies, sino S con dos acentos bajos, significa lo que aquí llamaríamos un itacate. ¿Sí? Cuando alguien te visita y quieres dejarle una provisión de comida extra para que el regreso sea agradable. O aquella comida que cuando ves a una persona en condiciones de pobreza, tú le tratas de dar un alimento. Ese significa en la cultura yoruba un paquete de comida que se le da al viajero. Y generalmente, ¿qué elementos lleva ese IPC o IPC? Lo que le gusta a la energía que estamos alimentando. ¿Qué son? Que son vísceras, puede ser el aceite rojo de palma, la rata oquete, puede ser la sal, puede haber una combinación de muchos elementos según, en este caso, si pertenece a IFA la consulta, según el ODU, y no hay un solo ODU que no tenga el IPC adecuado. Por eso tenemos que reconocer que si la literatura nos lo está proporcionando, es por algo. Entonces, IPC es una comida que se proporciona para apaciguar a una persona que viene a reclamar algo. Hay un principio, y aquí habría que partir desde el Ser Supremo, que es el dueño de la ley y es el dueño de todas las reglas, que dice que si tú alimentas a una energía o a un espíritu, ese espíritu está obligado a darte algo en consecuencia. Esa regla es la que opera en este caso, darles para recibir, y en este caso apaciguar su ira. Hay una similitud, Ricardo, que bueno, ya lo tocaremos en otro programa, con respecto a Eshu, ¿sí? En el sentido de que Eshu, pues, igual es a Eshu sí se le considera una divinidad como tal. Es correcto. Sin embargo, es una divinidad que pues se le apacigua, que se le ganan sus favores a final, y que si Eshu se obstina, si Eshu lo desea, puede cerrar un camino. Y te das cuenta que la similitud es muy grande, aun cuando estamos hablando de dos cultos muy diferentes. Es correcto. Es algo muy interesante, pues podríamos hablar muchísimo tiempo acerca de este tema de Iyame Oshoronga. Lo que es cierto que es una energía que no se crea,
y Yamio Soronga es una energía que no se destruye, sencillamente se le apacigua. Ricardo, te agradezco muchísimamente tu presencia en tu programa Soy Yoruba y espero que en próximas ocasiones puedas estar con nosotros compartiéndonos tu conocimiento, tus luces. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Y ya saben que tenemos una cita la próxima emisión en tu programa Soy Yoruba. Mi nombre es Ricardo Ochoa y estamos en Soy Yoruba. Apaki ye shoronga, iyamo yo mama pani, iyamo yo mama